No pasa nada. Hola, hola, qué gusto saludarlos de nuevo. Ya estamos a la mitad o un poquito más. No sé, estoy medio perdida con las fechas. Hoy 21 de marzo, ¿sí? Empieza el otoño. Ojalá. Acá amaneció fresquito porque había una tormenta ayer a la noche y amaneció fresquito, por suerte. Acá el otoño en Argentina, al menos. Pero bueno, por lo menos vino con un poco de fresquito. Ojalá que siga así. A mí que me gusta el frío. O por lo menos no me gusta tanto ese calor insoportable que estaba haciendo. Bueno, pero arrancamos otra clase, por eso les digo que estoy medio perdida con la fecha, pero porque ya estamos falta re poquito para que terminen nuestras clases. No sé a ustedes, como siempre les digo, pero a mí siempre se me pasan volando. La verdad es que las disfruto mucho, espero que ustedes también. Y bueno, y si no las disfrutan, traten de ponerle a buena actitud porque hay que hacerlo igual. Hola Esther, ¿cómo estás? Buen día. Buen día. Ahí nos estuvimos saludando. Bueno, em, Mario, ¿te animás a dirigirnos una oración para empezar o estás ahí en tu trabajo complicado? ¿Se puede? Sí, sí, estamos sin luz acá nomás, pero Ah, hay bueno, drama. la pena. Dale. Señor, te doy gracias en primer lugar por la vida, la salud, por permitirnos estar nuevamente reunidos en una clase más. Señor, te pido que tú abras nuestro corazón, nuestra mente, para que podamos entender lo que la profesora tiene para enseñarnos en esta mañana. Te pido tu guía, Señor, te pido también que estés con cada uno de los alumnos que están viendo la clase presencial, como si también los que van a ver la clase grabada, también por Cintia, Señor, por su familia. Te pido que tú estés con cada uno de nosotros. Te pido esto y te agradezco por esta oportunidad y por todo lo que nos das, en el santo y bendito nombre de Cristo Jesús, tu Hijo. Amén. Amén. Gracias, Mario. Bueno, vi que pudieron ir entregando sus trabajos, subiéndolos, por lo menos los que están acá lo hicieron, así que bueno, me alegra que ya dos cosas que lo hayan podido hacer eh, por el hecho de haber puesto en práctica lo que estuvimos aprendiendo y de poder visitar a estas personas que ustedes pusieron ahí, pero también porque se van sacando de encima trabajos, ¿no? Cuando uno tiene mucho que hacer, sacarse algunas cosas es como pequeños alivios, ¿no? Pero la otra noticia, no sé si tan buena, es que esto no termina acá, hasta que no termine la materia, siguen con un poco de trabajo. Así que yo quisiera ahora, antes de arrancar con el tema de hoy, es mostrarles en qué consiste el segundo trabajo, para que ustedes puedan ir adelantándose y ya lo puedan ir armando. A veces pienso por ahí, les doy una cosa tras otra y se asustan, pero en realidad les quiero dar con tiempo para que ustedes se puedan preparar y los que son un poquito ansiosos ya lo pueden ir haciendo. De todos modos, no se asusten, digamos, no es nada de lo que no, o sea, en los trabajos, en los exámenes, digamos, no entra nada que nosotros no hayamos visto en las clases. Así que eso va a ser lo más importante. Si ustedes después quieren agregar otra cosa de la teoría, bienvenido sea, pero si no se vio en la clase, no es obligatorio. Ahora, el segundo trabajo, en este caso no va a haber un examen en el que tengan que contestar preguntas, sino, como les había dicho, esta materia consiste en un trabajo entero desglosado en tres. El primero tiene que ver con la entrevista que ustedes hicieron y en base a esa entrevista es lo que van a ir haciendo en los otros trabajos. O sea, es una articulación. La idea es que ustedes puedan, si se fijan en el perfil de egresado o en el perfil que se intenta que ustedes tengan cuando aprueben esta materia, tiene que ver
con varias cositas, pero entre ellas que ustedes puedan tener esa capacidad de escucha, de acercarse al otro, de poder ser empáticos, de tener una actitud de servicio, de aprender un poco más acerca de las crisis, de las etapas vitales, etcétera. Entonces, la intención de esta materia es que mediante un trabajo práctico ustedes puedan eh, ir aprendiendo sobre esos temas. A mí me parece que la mejor forma de aprender alguna cosa es llevándola a la práctica directamente. Ustedes teoría pueden saber un montón, pero ¿de qué les va a servir si después se encuentran con alguien y no saben qué decirle? Entonces, mi intención más que nada es que ustedes tengan, que puedan trabajar esa relación. Ahora, que puedan trabajar eso no quiere decir que después en el trabajo escriban solo lo que les parece, porque algunos hacen eso, lo que les pareció, de lo que les parece, ahí escriben y no tienen nada de teoría. Bueno, tan así no. Sí tienen que tener su base en la teoría que vamos a ver, pero hay una buena parte de reflexión personal que a mí me interesa mucho y en la que ustedes también dejan su impronta, porque eh, a mí también me sirven los aportes que ustedes tienen. La idea es que sea un feedback, ir aprendiendo, pero sobre todo que les pueda servir a ustedes para practicar y también orientarse a ver si su don tiene que ver con esto también. Bueno, el segundo grupo de aprendizajes corresponde a un 25% del total del curso. Y como dice ahí, es una continuación y una articulación con la primera actividad. Algo muy importante es que ustedes, cuando van a hacer este segundo trabajo, transcriban, pueden ponerlo con las mismas palabras, pueden escribirlo distinto. Si quieren, pueden copiar y pegar lo que hicieron en el foro, pero que esté lo que hicieron en una primera actividad, ¿sí? Que esté lo del foro en el trabajo, porque si no, es como que empiezan a escribir sobre el segundo punto, digamos, pero sin articulación con lo primero y se pierde, digamos, entonces, y me pierden. Entonces, sí o sí tiene que estar lo que ustedes hicieron. Así como en el último trabajo va a tener que estar todo esto, ¿sí? Es como que van agregando cosas a un trabajo que después va a ser un todo al final. Entonces, este trabajo tiene que tener, va a ser un escrito, digamos, de no más de 6 carillas. 6 carillas de escrito, sin contar la carátula, ¿sí? En caso de que la pongan. A mí me gusta que la pongan a la carátula, así como detallado. Me gustan los trabajos como ordenaditos. Hay algunos que lo hacen, otros que no. No es que eso les va a bajar un punto, pero sí se nota como cuando hay más dedicación. Entonces, no más de 6 carillas de escrito, sin contar con eso. Mínimo, y no sé, mínimo, tampoco escriban 2 nada más. Se entiende que sea como algo prudente. Yo también apelo a que ustedes sean más o menos criteriosos con esto y puedan, nada, un poco de sentido común, no en escribir solo una. Bueno, y en esta lo que van a tener que hacer es que constantemente vamos a traer acá al trabajo a el entrevistado o la entrevistada que ustedes tuvieron, a ese doliente o esa doliente. Y lo que van a tener que hacer primero es relacionar a esta personita de acuerdo a lo que pudieron recabar. Si ustedes quieren, pueden ir a hacer otra entrevista porque les faltó información y si no, van a hacerlo con lo que ustedes pudieron apreciar de esa primera oportunidad de verse. Y van a relacionar a esta persona con la teoría de Erik Erikson. Entonces, ahí que habíamos visto las etapas del desarrollo. Entonces van a tener que explicar en qué etapa del desarrollo psicosocial está, si ustedes consideran que pudo superar alguna de las tareas de las etapas anteriores, si está en ese proceso de superar una tarea en la etapa en la que está, si está, de qué lado está, digamos, del versus, ¿no? Del lado de, de- de obtener una virtud o de todos los problemas y las dificultades, o dentro de las dificultades que atraviesan esta etapa, ¿las está pudiendo resolver bien o no? O acaba de ingresar a otra etapa y se encuentra con cosas nuevas. Entonces, relacionar a esta persona y lo que le pudo contar, lo que ustedes pudieron sacar de ahí, con
la teoría de Erikson. Si bien obviamente que cada persona tiene una problemática, una crisis distinta, nosotros podemos encontrar similitudes de acuerdo a esto, a la edad, a un rango de edad. Entonces, ¿se entiende esa primera parte? Entonces, van a tener que transcribir la entrevista que ustedes hicieron primero, lo que escribieron en el foro, pueden copiar y pegar si quieren, y después van a empezar a relacionar a su entrevistado con la teoría de Erik Erikson. Y después van a tener que hacer una articulación también con lo visto en la unidad 3. Acá, como dice acá, será criterio y libertad de cada uno lo que decidan relacionar entre su entrevista y la teoría. Acuérdense que vimos el concepto de trauma, el concepto de estrés postraumático, el hecho traumático, el concepto de duelo, las fases, los ciclos, mitos. Entonces, la intención es que lo que ustedes puedan relacionar de la unidad 3, pueden fijarse en el PowerPoint como para seguir un hilo de lo que vimos viendo, pueden volver a ver la clase o directamente ir con la teoría, con los títulos, con las páginas que las tienen y poder ver qué de ahí ustedes se encuentran en su doliente. ¿Se entiende? Entonces va a quedar a criterio de cada uno. Traten de que no sean tampoco dos renglones, traten de buscar una relación. A mí me interesa mucho que ustedes puedan eh, tratar de leer entre líneas, que puedan darse cuenta de lo que no es superficial, de las cosas que están un poquito por debajo, de lo que es inconsciente, de lo que la persona tiene, pero no se da cuenta o no lo dice. El poder percibir algo que no se ve en un discurso hablado. También presten mucha atención cuando hablan con alguien, o como digo siempre, si se van a dedicar, si se van a orientar para este lado, o quieren volver a entrevistar a esta persona, volver a visitarla, eh, traten de ver su lenguaje gestual. Solamente un 20 o 30% es lenguaje verbal. El resto es todo gestual, es todo no verbal. La postura del cuerpo, las miradas, cómo pone las manos, hacia dónde orienta las piernas. Hay un montón de cosas. Es más, yo quería, y bueno, voy a ver después no sé si para consejería para lo que viene después, en darlo este año o quizás dentro de esta materia, pero como queda poco tiempo es un poco complicado. Pero me gustaría darle un poco de la interpretación del cuerpo, cómo es el cuerpo. Hay información súper interesante sobre esto, de aprender a leer el cuerpo del otro y sobre todo se da cuando uno empieza a conocerlo. Pero hay un montón de estudios, incluso de marketing, que se utilizan para vender estudiando el cuerpo del otro. Por ejemplo, un vendedor de un auto, si está con una pareja, por ejemplo, hace cierta evaluación de cómo se maneja la pareja o de cómo conversan con este hombre y sabe a quién dirigir la mirada. A veces sabe que la que maneja la batuta es la esposa, entonces la mirada del vendedor va directamente a la mujer constantemente. Puede hablarle a los dos, pero hay ciertas miradas y ciertas cosas que se hacen porque sabe que va a tener la última palabra. Entonces hay un montón de cosas re interesantes que se utilizan, como les digo, como para vender y para sacar ciertos provechos del lenguaje gestual, pero dentro de lo que a nosotros nos compete es poder leer a la persona desde otro lugar. Sí, está todo bien, por ejemplo, y tiene todo el tiempo los brazos cruzados, o, o una actitud defensiva con las piernas. No sé, por ejemplo, una de las cosas que se puede ver es que presten atención, dentro de una reunión, por ejemplo, de muchas personas, eh, por ejemplo, pueden haber 3 o 4 conversando y uno puede estar hablando con una persona, pero las piernas cruzadas hacia el otro lugar. Entonces, hay veces en lo que esto significa que la conversación no me está interesando demasiado y quiero irme, o me interesa más irme para este lado, hablar con la otra persona, pero como que por respeto te sigo la conversación. El lenguaje del cuerpo es
súper interesante y dice muchísimo de nosotros. Hay estudios también de gente, de gente que miente, por ejemplo, de cosas que hace, que deja de hacer cuando, cuando está mintiendo. Entonces, es re interesante. A mí me encantaría tener tiempo de poder darles esto, pero bueno, por ahí podemos organizar algo extra en algún momento. Me fui de tema, perdón. Vuelvo un poco a la tarea. Bueno, ya lo habrán leído mientras yo hablaba. Bueno, cabe destacar que en el escrito debe estar lo que escribieron en el foro en la primera actividad. Deben citar a los autores de los libros utilizados. Por eso digo, no escriban solo por escribir lo que a ustedes les parece. Tengan fundamento teórico. El mínimo de corillas, bueno, le puse 4 para que escriban, porque si no después me mandan, como les digo, una nomás. Y la fecha límite de entrega es el 8 de abril. Yo después de la clase le voy a mandar a Abraham para que ya la pueda subir, eh, pero bueno, se supone que lo que les pido en este trabajo ya lo tienen más o menos estudiado, ya lo tienen visto, entonces no es algo nuevo. Después, el trabajo que viene después también va a tener que ver, obviamente, con lo anterior y con lo que nosotros vayamos viendo a partir de hoy. Entonces, en ese último trabajo va a entrar todo, todo lo que vemos hasta el final de la materia. Va a ser un poquito más largo o más completo, si se quiere, no más largo. Eh, pero bueno, por ejemplo, esta unidad, que es la 4 ya no entra dentro del trabajo, pero hasta esa, la unidad 3 sí. Eh, ¿Alguna pregunta sobre el trabajo? Después, si quieren, también me pueden mandar al grupo los que ven después. ¿Alguna opinión, si no es pregunta? Ustedes saben que si no me dicen nada, yo sigo. Bueno, vamos a adentrarnos entonces en esta unidad que es la 4 y acá sí vamos a ver un poco más completo lo que tiene que ver con la crisis. Y la crisis en varios sentidos, sobre todo porque vamos a ver el concepto, las particularidades, la fenomenología y también tipos de crisis que tienen que ver con problemas puntuales que vamos a tratar. Bueno, si en algún momento me quieren preguntar algo todavía, no hay drama, que me interrumpan. Si alguno quiere ir conversando y opinando también. Pero bueno, ¿qué, qué hablamos cuando hablamos de crisis? ¿Qué decimos de la crisis? Es como una palabra que ya, bueno, habíamos visto en Consejería Cristiana, pero lo vimos como medio por arriba. Habíamos visto que la palabra significaba oportunidad. Entonces, significa, digamos, que así como hay algo que nos desbalancea y nos saca de nuestro eje, también nos da la posibilidad de crear algo distinto, de crear algo nuevo. Pero la crisis, en la esencia de la palabra, vamos a ver que significa un desequilibrio. Por eso muchos autores hablan dentro de la psicología de desequilibrio y equilibrio. Entonces, cuando se habla de equilibrio, es como el estado que es lo más esperable para el ser humano. Entonces, la persona que se encuentra en equilibrio porque a veces no se dice que es alguien normal o alguien totalmente sano, porque habíamos visto, ¿no? Que el concepto de salud es como muy amplio, el concepto de enfermedad también. Entonces, el concepto que a veces más se utiliza es el de equilibrio, esa persona está en equilibrio. Más o menos las áreas de su vida están dentro de algo más o menos manejable, no sé si controlable, pero más o menos ahí en, en equilibrio, valga la redundancia, ¿no? Entonces más o menos podemos tener las cosas bajo nuestra satisfacción, ¿no? Entonces cuando aparece algo que desestabiliza ese equilibrio, se habla de una crisis, por eso el concepto que se utiliza también es desequilibrio. Ahora,
la crisis, lo interesante o este desequilibrio, no necesariamente lleva a un desajuste permanente, pero siempre nos lleva a un desajuste, a algo que nos saca de nuestro eje. Y cada cambio, como nosotros habíamos visto, implica una crisis. Siempre las cosas que nosotros, eh, n- no sé, nos sacan de nuestro eje, nos movilizan, sean, como habíamos dicho, crisis fortuitas o vitales, que tienen que ver con la vida misma, con el devenir de las etapas, como habíamos visto con la teoría de Erik Erikson, significa que son cambios, ¿no? Y esos cambios llevan a una crisis. Ahora, la crisis, eh, nosotros como que la entendemos como algo grande, pero nosotros constantemente estamos viviendo pequeñas crisis. Por ejemplo, los chicos, sobre todo cuando son bebés, se habla de crisis de crecimiento. Entonces, y nos reímos a veces con una amiga que tiene una hija un poquito más grande que la mía, que es como que, bueno, ahora está en esta crisis. El tema es que, ay, bueno, sí, está atravesando esta crisis de crecimiento. Bueno, re bien. Pero termina eso y viene otra, y viene otra, y viene otra. Y la otra vez me decía una amiga que tiene hijos grandes, me decía, yo cuando escucho que se quejan de esas cosas que le pasan cuando son chiquititas, no, mamita, problemas son con los hijos grandes, ahí hay crisis, en serio. Yo decía, ay, no, yo que a veces me hago un mundo con algo chiquitito, pero bueno, lo que voy es que siempre van a haber crisis, dependiendo de la edad de los niños y también de nosotros. Entonces, uno como que atraviesa un montón de situaciones todo el tiempo que nos desequilibran, pero lo esperable es que podamos ir superando esos desequilibrios y como que ir escalando hacia un equilibrio mejor. Como que voy subiendo escaloncitos y llego a una meseta. Y después a veces aparece otra, pero la intención es que podamos ir creciendo. Ahora, toda crisis se dice que es un momento de encrucijada, ¿no? Eh, que sí o sí nos van a marcar, como habíamos visto, un antes y un después. Uno cuando está en el medio de alguna situación crítica, nunca vuelve a ser el mismo, para bien y para mal, pero siempre una crisis, sobre todo de las que son como las que generan cambios bruscos en nosotros, generan un cambio interno que nos moviliza de alguna u otra manera. Y vieron que como que todo el tiempo se utiliza esa palabra, ¿no? La crisis, como que la economía está en crisis, el mundo está en crisis, el cambio climático está en crisis, eh, los valores están en crisis, los niños y la educación está en crisis. Es como que todo es una crisis. Eh, pero, como les decía, presenta un antes y un después y la crisis siempre es como implica una amenaza a nuestras estructuras internas, porque obviamente como uno no quiere sufrir, siempre está buscando como estar en equilibrio y cuando aparece algo que amenaza ese desequilibrio, eh, es como que puede aparecer cierta angustia, ¿no? A que las cosas conseguidas se desestructuren. Pero siempre una crisis de manera implícita, es decir, eso que no se ve, va a tener adentro la idea de que uno pueda siempre estar mejor. Una mayor gradiente de salud mental quiere decir que uno pueda ir, como les decía, superándose. La intención es que ese desequilibrio sea temporal y que en esa temporalidad, con esos desajustes, esa encrucijada que se crea dentro nuestro, podamos ir superándonos para lograr estar mejor de lo que estábamos antes. Esa es siempre la intención de la crisis, ¿no? De manera implícita. Vieron que como que se suele utilizar la idea de que yo voy a superar esto para poder estar como estaba antes. O por ahí hay gente que se queja de que ya no soy la misma de antes o no me siento como antes. Y entender que quedarse con esa idea no es sana,
es la oportunidad como para ir creciendo, porque la idea no es sentirse como antes, si es que ahora estamos mal, sino poderme sentir mejor que antes y mejor que ahora que estoy atravesando esta crisis. O sea, esa es la intención, ¿no? De que uno pueda ir como escalando a una mayor salud mental. El problema es que muchas veces, dependiendo de las fortalezas, de la personalidad de cada uno, de el sostén que tenga, la persona se desequilibra y queda como metida en esa encrucijada o no logra ir superándose un poquito más. Eh, Ahora, la crisis, superar la crisis supone, como dice ahí, un reencontrarse con uno mismo y con los demás. Reencontrar un encuadre estabilizador. ¿Qué quiere decir esto? Que la intención, como decíamos, esa parte implícita, es que uno pueda volver a mirarse a uno mismo y encontrar soluciones internas que nos ayuden a conocernos un poco más y en ese encuentro con uno mismo, uno también se va encontrando con los demás. Y también empieza a veces a hacer filtros. Cuando uno va creciendo, lo ideal es que uno eh, vaya dejando ciertos vínculos. Eso es totalmente esperable. Uno no puede pretender tener la misma cantidad de amigos a los 40 que tenía cuando tenía 15. O sea, sería como un nunca superar una etapa, ¿no? Quedarse en esa encrucijada. Entonces, a veces implica que uno cuando es adolescente, no sé, se pelea, se decepciona, o cuando uno va creciendo, empieza a tener intereses distintos, de, no sé, creencias distintas en cuanto a nuestros valores, en cuanto a política, a religión. Entonces, uno como que también va haciendo ciertos filtros de personas y uno empieza como a encauzarse para donde se siente cómodo. La frase esa, ¿no? De el refrán de dime con quién andas y te diré quién eres, tiene mucho que ver con eso. Mucha gente no sabe quién es porque no puede tampoco, o sea, al estar como con malos vínculos, es el no conocerse a uno mismo. Entonces es interesante esto, ¿no? Y el reencontrar un encuadre estabilizador, vieron que el encuadre tenía que ver con esto de más o menos prepararnos de manera cómoda para enfrentar una situación. En este caso nosotros hablamos de encuadre de la entrevista, pero el encuadre es como la parte que nos sostiene, es como que estamos adentro de algo que nos es cómodo, de nuestro sistema, ¿no? Y la idea es que ese sistema sea estable, que podamos lograr cierto equilibrio, cierta estabilidad. Eh, pero bueno, esta crisis siempre va a suponer un conflicto que nos lleve como a nos pone como en una tensión, ¿no es cierto? Eh, Hay crisis en la pareja, hay crisis en la adolescencia, hay crisis económica. Es inevitable atravesar con una crisis y como les decía, es también como necesario atravesar una crisis. Uno no quiere atravesar una crisis, pero es necesario. Eh, Ahora, un dato importante es que lo que produce a veces una crisis no es necesariamente el conflicto en sí mismo o el hecho, sino la respuesta que tenga la persona ante lo que pase. Si ante una situación de que la familia, por ejemplo, se entera de que un hijo se droga, eso supone una crisis familiar, pero esa crisis para cada uno de manera interna va a estar dada y va a ser mirada de una manera distinta, de acuerdo a los recursos personales de cada uno, la respuesta que cada uno le da ante eso. Hay algunos que pueden, como vamos a ver aquí, tomar una actitud negadora y decir no puede ser, eso es mentira, mi hijo nunca haría eso. Hay otros que pueden caer en una desesperación total. Hay otros que pueden decir, bueno, afronto esta situación porque es lo que nos toca, vamos a tratar de ver qué nos falta como familia, etcétera. ¿Se entiende? Entonces, la crisis tiene mucho que ver con esas respuestas internas. Eh, Como dice este autor, el problema no es el problema, sino cómo respondemos ante él. Y eso es lo que nos hace estar en crisis o no. Ahora, la palabra crisis, eh,
viene del vocablo crino, del griego, que significa como esto, una encrucijada, como un cruce de caminos. Entonces, como que hay algo que venía bien y acá nos trastoca algo y tenemos que ver para dónde ir. O voy para el lado de una mayor gradiente de salud mental o a un yo escindido, es decir, que mis fortalezas internas se ven quebradas y no sé para dónde correr. ¿Qué puede pasar en un momento de crisis, justamente, sea cual sea la situación? Puede ser esperable que ese yo se sienta lastimado, que no sepa para dónde ir, que no sepa qué hacer, no sepa qué hacer, que no tenga, que crea que uno no tiene los recursos para superarlo. Eso es totalmente normal. Ahora, la intención es que, lo ideal, mejor dicho, sería que eso se pueda superar y que después se logre realmente de nuevo el equilibrio. Pero implica una ruptura, sobre todo puede ser una ruptura de creencias, de ideales, de estabilidad, ruptura de nuestro equilibrio, ¿se entiende? Ahora se dice que eh, esta crisis, digamos, se habla de una trilogía de la crisis, es decir, que eh, tiene como tres partecitas, que uno es el desequilibrio, que es lo que vimos, la temporalidad y la capacidad interna de cambiar hacia un más o un menos. Entonces, se habla de una trilogía, o sea, como que dentro de la crisis tenemos estas tres características. Implica sí o sí un desequilibrio que nos lleva justamente a esta ruptura, ¿no? La temporalidad quiere decir el tiempo que va a durar nuestra crisis dependiendo de esas respuestas internas de cada uno. Y esa capacidad interna nos va a llevar a que podamos superarnos o que nos deje estancados e incluso peor de lo que estábamos. Ahora, toda crisis tiene esta secuencia. Implica de primera instancia un conflicto, algo que no nos esperamos, algo que nos lastima, algo que nos deja mal, sea una enfermedad, sea enterarse de una infidelidad, la muerte de alguien, la pérdida del trabajo, no sé, un adolescente rebelde. Eso nos lleva a un desorden justamente porque ese conflicto trae que las cosas que más o menos yo quería tenerlas armadas, no las puedo tener armadas y se me desestructuran. Y después está lo que es distinto en cada uno, que será la adaptación o la desadaptación. Esa adaptación es la que nos puede llevar justamente a tener enfermedades, por ejemplo. Bueno, pero a ver qué más le iba a decir acá. Bueno, ¿alguna pregunta hasta acá? ¿Se entiende? ¿Van bien? Bueno. Bueno, y dentro de las características es que siempre la crisis va a necesitar una perspectiva del pasado para poder explicarse. ¿Qué quiere decir eso? Uno nunca puede hablar de una crisis si no estuvo bien antes, ¿sí? Entonces, hay gente que dice, viene una crisis tras otra, como que le van pasando un montón de cosas, pero se puede explicar esa crisis porque hay un contraste con algo anterior. Entonces, había cierta estabilidad y pasó algo que hizo que la persona esté en crisis. Entonces, sí o sí, necesita esa perspectiva del pasado para explicarse. Eh, Hay un factor, como dice ahí, es un factor esencial en la aparición de una crisis. O sea, para que aparezca una crisis, tiene que haber un desequilibrio entre la dificultad del problema y los recursos del individuo para afrontarlo. Acá está lo que les decía, que eh, mucho tiene que ver con la respuesta de cada uno, de cómo cada uno maneja eso, ¿no? Pero por otro lado, también tiene que ver la dificultad del problema. Hay ciertas crisis que son un poco más eh, no sé si fácil sería la palabra, pero tienen más recursos como para ir solucionando y otros no. Por ejemplo,
que una pareja se quiera separar o que tenga un conflicto, ¿no? De que vienen mal, pero uno se quiere separar y el otro no. Entonces, eso dificulta más el problema. Ahora, si los dos están en crisis, pero ambos quieren solucionar el problema, entonces ese problema se hace un poco más chiquito porque hay una perspectiva de que las cosas mejoran. Entonces, los recursos de cada uno también va a tener que ver con esto. ¿Se entiende? Yo digo se entiende, como que dando por entendido de que se entiende. Ustedes díganme si no se entiende nada. Si no, yo voy a dar por entendido de que van entendiendo todo. Bueno, ahora hay algo interesante que acá es donde forman parte ustedes y tiene que ver el involucrarse con la persona, es que cuando hay una intervención, y sobre todo esa intervención es externa, se puede compensar ese desequilibrio. Cuando se habla de homeostasis, quiere decir equilibrio, es decir, como que uno integra las situaciones y hace una cosa sola que eh, como que está bien, ¿sí? Es como que lo integré y lo pude internalizar y logró como ese equilibrio. O sea, la homeostasis es el equilibrio. Entonces, cuando hay una intervención, cuando hay alguien que nos ayuda, cuando hay una mirada distinta, cuando hay una escucha, cuando hay un papel un poco más objetivo, corriéndonos de lo emocional, del dolor de la persona, se puede lograr más fácilmente ese equilibrio. Qué interesante esto porque la función del otro, de un otro, tiene mucho que ver. La palabra de un otro, eh, el hacerse presente en lo que le pasa al otro. Muchos de ustedes en lo que ponían en el foro expresaban esto de que la persona se sentía bien y les agradecía porque, porque tomaron parte de su problema, digamos, de poder escucharla, de prestarle atención. Es como que el no sentirse solos hace que su problema se apacigüe un poquito, ¿no? Qué interesante poder contar con alguien. Y algo interesante es que cuando uno está en crisis, uno se vuelve más vulnerable. Eso tiene su punto bueno y su punto malo, porque uno es más, como dice ahí, susceptible a la influencia de otros. El tema es que muchas veces una persona que está eh, con malas influencias, al estar vulnerable, puede escucharlas igual y tomar un rumbo equivocado. Por eso que es importante eh, tener fundamentos cristianos como para poder orientar a la persona. Vuelvo a este ejemplo que les dije recién de una pareja que está en conflicto. Si esa persona, si una si ese matrimonio o uno de los miembros del matrimonio, digamos, eh, tiene malas influencias no sé, el matrimonio es un desastre y se pelean todos los días y uno es muy celoso, celosa, qué sé yo. Entonces puede tener un amigo que le diga, pero mandalo a freír churros, o sea, que se vaya a hacer otra cosa, sepárate. Entonces, qué importante, y bueno, y como se es susceptible a lo que le puede decir el otro, esos comentarios calan muy hondo y realmente la persona en ese estado de vulnerabilidad puede llegar a tomar decisiones equivocadas. Entonces, es muy interesante porque tiene esos dos partes de que puede estar abierta a la persona a poder escuchar, porque el estado de crisis genera vulnerabilidad y necesidad de ayuda, pero tiene esa otra parte de que pueden escuchar mal. Pero tenemos que quedarnos con la parte de que experimenta gran necesidad de ayuda. Entonces, una puerta o al menos una ventana muy abierta a que uno pueda involucrarse con esa persona y poder ayudar. Ahora, dentro de la teoría vincular, que quiere decir con nuestros vínculos, con la relación de uno con el otro, se habla de, obviamente, crisis dentro de esta teoría. Ay, perdón. Eh, y de la génesis del yo. La génesis del yo, qué tiene que ver con esto? Vamos a ir explicándolo. Eh, Cuando hablamos de génesis, hablamos de comienzo, ¿no? Entonces se habla de un comienzo de la formación de nuestro yo.
es decir, de nuestra persona, de nuestra parte única. Esa génesis del yo se da con la primera sonrisa del bebé. El autor lo marca como la Biblia, porque dice es la piedra angular, la primera sonrisa del bebé, porque marca el inicio de sentirse alguien distinto. Entonces, la piedra angular de su edificio como persona, dice. Entonces, el primer granito de arena que se va construyendo para que seamos seres individuales es la primera sonrisa de cuando nacemos. Entonces, sí o sí, un bebé tiene que tener sonrisa. Vieron que la sonrisa en el bebé es como, primero es como un acto reflejo, ¿no? Es como que está soñando y ¡ay, se ríe! Y dice, bueno, en realidad la sonrisa eh, se da un poquito más adelante, la sonrisa de interacción con el otro. De esa sonrisa se habla, de la sonrisa que aparece luego de que ese bebé es mirado, es querido, es amado. Entonces, es mirado en el sentido no de ver, sino de mirar, o sea, con atención, sobre todo de la mamá. Entonces, eh, como dice acá, es imprescindible, pero no suficiente. Se tienen que venir un montón de cosas después. Pero sí es imprescindible para que ese yo empiece a construirse de que tiene que haber sonrisa de ese bebé, en interacción, sobre todo con su primera figura de apego, que es la mamá. Y a partir de ese momento es donde se habla de que ese yo se va a ir construyendo. Esa personita chiquitita va a ir construyendo su personalidad, va a ir formándose. Entonces, es como el primer paso, porque primero el bebé, digamos, es un todo, no sabe hasta dónde es su cuerpo y hasta dónde es mamá, porque estaba en la panza. Entonces, eh, hay algunos estudios que dicen que, que el bebé en realidad debería estar muchos más, hasta 9 meses más dentro de la panza, pero por una cuestión física de que la mamá no lo soporta físicamente, es por eso que el bebé sale al mundo antes. Unas teorías que dicen que el desarrollo psicológico, sobre todo del bebé, debería estar dado como con más apego dentro de la panza de la mamá y recién después salir al mundo. Justamente porque primero el bebé, cuando nace, es como un no yo no yo, se dice en psicología, porque primero soy, pero también soy con mi mamá. Entonces, por eso, fíjense cómo es en la naturaleza, ¿no? En el reino animal, cómo el ser humano es el que más se cuestiona y hace escándalo de que tiene que estar con la mamá, de que tiene que dormir, de que sí, que no, que todos los dramas, pero en el reino animal las mamás tienen a su cría hasta que ese bebé se cría, está cerquita todo el tiempo. Y justamente porque esa cría, digamos, no sabe todavía defenderse, no es todavía un yo solo. Y o sea, yo en el sentido no es un ser único, pero el yo es como muy del humano nada más. Entonces, se dice que es como un gran magma, justamente porque el hijo es mamá y mamá es hijo, es como una simbiosis. La primera ruptura de esa simbiosis es la sonrisa de interacción con el otro, donde el bebé responde a la sonrisa, ¿no? del otro. Entonces, se dice que el inicio del llanto, el inicio de la vida de manera biológica es el llanto, ¿no? Tiene que llorar el bebé cuando nace. Y ese es el yo biológico. Y el yo psicológico es con la sonrisa. O sea, si no hay llanto, no hay yo biológico. Si no hay sonrisa, no hay yo psicológico. Entonces, en esos 2 primeros años de vida es la parte más importante, esa génesis del yo, donde el bebé va a ir construyendo la primera estructura de su personalidad, donde él va a ir separándose de su mamá, reconociendo su propio cuerpito, ¿no? Entonces empieza de a poco a registrarse distinto del otro, empieza a registrar eh, las emociones, que se enoja, que no le gusta, que se frustra, son las posiciones del no yo, ¿no? Entonces el bebé en ese primer tiempo es muy tajante con las cosas que no quiere.
Entonces no le gusta algo y un bebé te lo va a hacer saber porque justamente no hay filtros. Es lo más limpio que puede haber es un bebé, alguien un chiquitito de hasta 2 años y un poco más. Después empiezan las represiones sociales que hacen que ya no pueda expresar tanto, ¿no? Ahí está el tema de que uno como adulto tiene que ayudarlo a expresar de manera sana. Pero primero es como un gran impulso, ¿no? Eh, entonces ahí es donde empieza, pero su momento culmine va a ser en la adolescencia, donde ahí se encuentra realmente consigo mismo, aparecen como las separaciones, los duelos que habíamos visto con los papás y demás, y donde empieza a encontrar su identidad y empieza a construirla un poco más individualmente. Eh, entonces, hay como, puede pasar como que el adulto, digamos, tenga como que se logren extremos de acuerdo a cómo fue criado en esa infancia. Entonces, siempre hay que tratar de buscar un equilibrio, ¿no? Dentro de la medida de lo posible, porque puede aparecer el, eh, la frustración-satisfacción. Entonces puede ser que un niñito con continuas frustraciones de sus figuras paternas, sobre todo, puede llevar a una psicosis adulta que no tiene ninguna mirada, no tuvo una escucha, no tuvo un rol de protección, etcétera, que puede llevar como al extremo una psicosis, o una infancia donde se le evite todo tipo de fracasos, donde sea una sobreprotección, donde ese niño no tenga falta nunca, puede ser una personalidad narcisista. Entonces, hay como extremos. No necesariamente se llega a eso, pero son como los riesgos, ¿no? Entonces, hay que tratar de buscar un equilibrio, que el niño se frustre, que le va a pasar, digamos, pero saber que tiene figuras de apego a donde refugiarse. Eh, entonces, esto va a ir formando al yo. De acuerdo a cómo fue esa formación del yo, se va a llegar a la vida adulta, que la mayoría de las personas adultas es como que llega con todos sus parches, ¿no? Con las cosas que le van pasando. Pero dentro de las cosas que fueron buenas y las que fueron malas, la- el, el adulto va a ir construyendo algo que se llama la conciencia de sí mismo. Eh, o la conciencia de lo que él quiere decir. La conciencia de sí mismo se dice, de sí mismo se dice. Y esa conciencia de sí mismo tiene como dos partes. Uno como la finalidad de conocerse con sus propios valores, sus propios actos, eh, de la reflexión de uno mismo y también de el hombre dentro, o sea, la persona dentro de su conocimiento con lo que hace, con lo que le gusta, con cómo se relaciona con los otros. Entonces se va formando una individualidad, ¿no? Una parte de la que yo soy consciente de poder percibir en mí sentimientos, deseos, y de poder expresarlos de manera oportuna, ¿no? Eso significa conocer los límites, el cuerpo, eh, como decía, los valores, las creencias. Y realmente hoy nos damos cuenta de que la mayoría de los adultos no tienen una real conciencia de sí mismos. No hay una conciencia al 100%. O sea, la gente no se conoce en general. Puede conocer como cosas más superficiales. Ahora, cuando aparece una crisis, un conflicto, aparece la oportunidad de que la persona pueda mirarse y realmente ahí se pone en evidencia si hay conciencia de sí mismo o no, dependiendo de cómo la persona responde ante esa crisis. Una persona que tiene una conciencia de sí mismo sana, digamos, y que puede conocer sus límites, que puede valorarse, que puede conocer sus sentimientos, que puede saber hasta dónde sí, hasta dónde no, o sea, sus límites, es
una persona que generalmente afronta el conflicto de una manera un poco más saludable que el que no tiene ni idea, el que no puede manejar nada, el que no tiene control de sí, el que no sabe por qué le pasa lo que le pasa, el que es impulsivo, el que se vive peleando con los otros, el que nunca pone un límite. Entonces, es muy interesante poder conocerse con el otro porque ese conocimiento de sí mismo también incluye un reconocimiento del otro en cuanto a respetar al otro. Ay, se me da la sensación de que los aburro con esto pero es interesante porque nos hace también sabernos un poquito a nosotros mismos y cómo va a responder el otro. Ahora, la conciencia, algo interesante de la conciencia de sí mismo es justamente como es únicamente del ser humano, es lo que nos diferencia de los animales, ¿no es cierto? Es como que eh, una mascotita puede sentir alegría, puede sentir tristeza, puede sentir enojo, pero no puede sentirse enojado, sentirse alegre. Eso es propio del ser humano, porque nos hace ser conscientes de nosotros mismos, solamente de- o sea, los animales no tienen conciencia de sí, esa es la diferencia. Ahora, uno dentro de lo que uno va haciendo, de uno va haciendo lo que puede, ¿no? Cuando va viviendo, se va encontrando a veces con falsos yoes. Lo ideal es que uno pueda, en esa conciencia de sí mismo, eh, ir avanzando, ¿no? Ir conociéndose más, ir pudiendo establecer límites, ir siendo sano para uno mismo, para con los otros. Pero lo que suele pasar es que, o sea, y para ir como construyéndose como persona, para lograr como algo cada vez, una versión más mejorada pero lo que pasa es que, como dice este autor, uno como que a veces va tomando atajos y quiere llegar antes a donde no llegó todavía y quema etapas y esa quema de etapas o los atajos son los falsos yoes. Es decir, ir construyendo una personalidad que no es sana ni para mí ni para otros y que no me corresponde, que no es mía, sino que es falsa. Y algunos de los falsos yoes son estos que vemos. Una es la necesidad de ser como el otro. Eh, Acá el autor me gustó porque utiliza una frase que dice que un amigo mío repetía, y con mucha razón, que es mejor ser un mal original que una buena copia. O sea, justo el otro día vi un trabajo ahí de, de materias pasadas que eran, o sea, le cambiaron el nombre nomás. Ni siquiera la letra le fueron a cambiar, por lo menos, o sea, cambió el nombre nada más. Yo decía, ya leí este trabajo, miré mal, o sea, estaba cambiado el nombre igual, no tenía nada de originalidad, solo el nombre era lo más original que tenía el trabajo. Entonces a veces aparece esto eh, con la personalidad. Hay gente que todo el tiempo se camufla y deja de ser sí mismo para convertirse en alguien más. Eso se da, por ejemplo, bueno, en encajar en cierto grupo, tener cierto estatus. Hay gente que eh, gasta mucho más de lo que gana por crear ciertas apariencias yo siempre pienso, si tenés que pagar en cuotas una marca, o sea, eso es no ser vos, porque estás queriendo vender una apariencia, mostrar lo que no sos. Y eso muchas veces se da como con la necesidad de encajar, de formar parte de no sentirse bien con uno mismo, no ser único. Entonces, constantemente es como adaptarse al otro, al cómo es el otro. Justamente eso es una forma de descalificarnos a nosotros mismos, de creer que valemos por algo o de creer que el otro siempre va a estar mejor que nosotros. Eh, Eso lo que va a hacer es crear personalidades inseguras o son propias de las personalidades inseguras. Después, el otro falso yo es estar pegado al otro.
hay gente que no puede nunca tener autonomía. Es distinta del anterior porque el otro es como una copia del otro o de otros o de alguna cosa. Y estar pegado al otro es como las personas, las personalidades sumamente dependientes que no saben valerse por sí mismos. ¿Se acuerdan del ejemplo de esta mujer que perdió a su marido, que no sabía hacer nada porque el marido como que hacía todo? Entonces, cuando pasó esta crisis, que fue su duelo, esta mujer se encontró totalmente desestabilizada y desesperanzada porque no era nada, no era sí misma, digamos, vivía a través de la vida de los otros. Entonces, hay gente, por ejemplo, que vive a través de la vida de su marido, hay gente que vive a través de la enfermedad de sus padres, que encuentra un rol, hay gente que vive a través de la vida de sus hijos, entonces cuando se van, se encuentran sin nada, con el nido vacío, porque no pudieron vivir una vida suya. Y tampoco es sano para los hijos, porque crea hijos que después tienen que lidiar con padres dependientes. Y también puede que los haga ser dependientes justamente porque es lo que vivieron. Entonces, son vidas repletas de temor, de miedo, que hacen que la persona sea insatisfecha, que esté infeliz, ¿no? Eso de siempre estar como dependiente del otro. ¿No? Es como una actitud histérica, diría yo, porque es el que está en contra de. Entonces siempre encuentra una falta en el otro, siempre. Pero goza de esa insatisfacción, porque encuentra como beneficios de poder enfrentarse. Entonces siempre es alguien, es el famoso rebelde sin causa, donde que se ve por ahí como las actitudes de adolescentes, ¿no? Pero hay adultos que también viven así, entonces siempre está mal eh, lo que dice el jefe, lo que dicen los amigos, lo que dice el gobierno, siempre es como una personalidad de quejarse de lo que tiene el otro, ¿no? Eh, Acá habla de una personalidad que puede ser antisocial. A mí me suena más a que la personalidad antisocial es la siguiente, que es el refugiarse en uno mismo, que tiene que ver con personalidades un poco más introvertidas, que justamente es cuando el yo o su sí mismo es muy frágil, tiene miedo a romperse, por eso se refugia en sí mismo como para no abrirse y no correr el riesgo de una ruptura. Entonces, el contacto con los otros le produce angustia, siempre tiene miedo a que alguien lo lastime, eh, a veces no es solamente que el otro lo lastime, sino que no se siente fuerte porque en cualquier momento se va a desestabilizar. Entonces son personas que nunca se comprometen realmente en en una pareja o no logran tener amigos que duren un poco más en el tiempo. Es como personas muy retraídas. Ahora, lo interesante es saber que uno, nada de esto, digamos, es lo ideal, porque una persona genera rupturas internas justamente cuando hay falsos yoes y aparece este concepto del vínculo, o sea, que hay una necesidad del vínculo para poder existir, o sea, para que se cree un sí mismo saludable, la persona tiene que vincularse con otros como para poder estar bien incluso con uno mismo. Y eso implica que uno conozca sus límites y que los pueda respetar para también poder respetar los límites de los otros. Generalmente cuando una persona empieza a poner límites internos, los demás empiezan como a enojarse o a quejarse. Y eso no siempre es tan insalubre, ojo, porque generalmente quienes se enojan con el límite puesto por uno son aquellos que gozaban de la no puesta de ese límite, ¿no? Entonces, por eso va a aparecer como un choque. Entonces, por ejemplo, el otro día hablaba con una paciente que me decía que siempre se siente con que a ella le pueden usar las cosas en su casa y rompérselas y no importa que nadie
se las va a pagar porque siempre es como la boba, decía, como la que no se va a enojar. Entonces empezó a poner cierto límite entre que no le prestaba más a sus hermanos su bicicleta, pero porque se la rompían y es un medio de trabajo. Entonces, obviamente que en su casa se empezaron a enojar, empezó a ser como la mala de la película porque no prestaba más la bicicleta. Y en realidad era un límite necesario porque no estaban cuidando sus cosas, pero obviamente que se iban a enojar. Ahí es no hacerse cargo de que soy el que rompo la bicicleta, no cuido las cosas y por eso no me prestan. No, entonces es más fácil proyectar en el otro y decir, no, sos vos el culpable, el malo, que ahora no me presta las cosas. Entonces es necesario conocer esos vínculos para poder relacionarse de una mejor manera, ¿no? Em, ahora, hay una necesidad que es un sí o sí para el ser humano, que uno pueda aprender a vincularse, pero a separarse al mismo tiempo, en todos los vínculos. Entonces, cuando uno aprende a tener autonomía, a poder vincularse de manera saludable, pero poder correrse y verse a sí mismo, es donde uno va a ir construyendo como un equilibrio en la vida, puede tener una vida un poco más satisfactoria. Del otro lado, digamos, si uno no se puede separar, si es totalmente dependiente o si no se vincula, ahí es donde aparecen incluso los riesgos grandes del suicidio, por ejemplo, porque la persona no logra vincularse sanamente. Esta frase me gustó porque es como muy así, la gente no se quiere comprometer hoy en día. El amor no se encuentra, se construye. Ah, entonces deja, es como que mejor no me comprometo. Y hoy vemos que es eso, que se da mucho, ¿no? Como que la gente no se quiere comprometer. Bueno, a ver cómo vamos de tiempo. Ahí vamos. Vamos a ver este último temita dentro de esto, que es la fenomenología de la crisis. La fenomenología es como el estudio profundo de las cosas, sobre todo en lo que se trata de llegar a la comprensión de la conciencia. Entonces, como dice, es una ciencia filosófica que estudia todo lo relacionado a un objeto, o sea, todo lo que lo rodea. Se estudia, en este caso, la crisis con todos sus puntos de vista, su relación con el medio ambiente en el que se desarrollan los hechos, la comprensión y tomar conciencia del objeto estudiado. Entonces, estudia el comportamiento en torno de un hecho, del objeto, del producto, o sea, lo que sea se estudia como en lo máximo, esa es la fenomenología. Entonces, se estudia lo máximo de la crisis. En este sentido, si se va como a lo profundo del concepto de crisis, se dice que hay actitudes psicológicas dentro de cómo uno puede eh, actuar ante una crisis, ¿no? Cómo psicológicamente aparece la crisis en cada uno. Y en ese sentido pueden haber tres tipos de posiciones que va a tener que ver, o sea, que son como una triple respuesta. Confusión, negación puede ser una, la actitud paranoide o una vivencia depresiva. Esas son como las actitudes eh, psicológicas que se pueden esperar dentro atravesando una crisis. No siempre es patológico, o sea, que aparezca esto no es patológico. Lo que puede ser patológico es la persistencia o que impida una salida feliz y de equilibrio de la crisis. Entonces, que aparezca esto no está mal, sino que se vuelve patológico cuando se prolonga demasiado en el tiempo o cuando la persona nunca lo puede superar. Eh, pero esas actitudes van a tener que ver con varias cosas, con la personalidad de la persona, con el momento evolutivo en el que atraviesa. No es lo mismo perder a la mamá a los 10 años que a los 50, por ejemplo. Va a tener que ver con los factores psicológicos, factores sociales, de vínculos. Entonces, esas actitudes tienen mucho que ver con esto, ¿no? Y acá el autor propone un ejemplo que me gusta traerlo porque
me parece que lo explica bien, y que dice un ejemplo de este tipo de respuestas ante no aprobar matemáticas, por ejemplo. Entonces, cuatro adolescentes distintos pueden responder de maneras muy distintas ante esa crisis. Dice, uno puede decir, no sé por qué me suspendieron, no sé por qué no aprobé. Entonces esa es la posición confusional, la confusión, ¿no? Me suspendieron porque el profesor la tiene tomada conmigo, o sea, como que la tiene conmigo el profesor. Entonces es la posición paranoide, me hago la cabeza de que están en contra mío, o sea, que no aprobé porque el profesor me tiene mirada. Eh, me reprobaron porque soy un desastre, porque hay algo malo en mí, esa es la posición depresiva. Y la adecuada, perdón, vendría a ser que considero que no me había preparado bien y además la materia era sumamente difícil. Esa era como, sería como la posición adecuada ante la crisis. Ahora, la confusión-negación puede pasar en que o sea, el estado que ocurre es que la persona no entiende qué pasó. O sea, no, por ejemplo, el ejemplo que nos marca este autor es que hay un chico que terminó con su novia y que no entiende por qué la relación se destruyó o por qué tuvo que terminar. Entonces, hay una confusión, está confundido. Eh, que generalmente ante una crisis es la primera respuesta psicológica que tenemos, que es como eh, la persona se encuentra perdida y aparece como duda, sorpresa ante eso, entonces lo confunde. Eh, la persona puede sentir que cuando aparece una crisis, por ejemplo, de ruptura de la pareja, todo lo demás se pone en tensión y en confusión y en duda y parece que todo se desbalancea. Lo ideal es que después pueda ir explicando ciertas formas de responder a eso y que no se quede anclado en la confusión. Ahora, otra vivencia puede ser la negación, que es uno de los mecanismos defensivos que habíamos visto, ¿no? Entonces, eh, lo que les decía hoy, por ejemplo, de enterarse de que el hijo se droga y tomar una actitud de negación, de decir que eso no es cierto, que eso no puede pasar en la familia. Entonces muchas familias lo que hacen es como que hacen la vista gorda y no trabajan sobre el problema. Bueno, y después, ay, me adelanté. Y después, por ejemplo, está la otra respuesta, que puede ser la actitud paranoide, es que uno cree que el mal no está en uno, sino que está fuera de uno. Es la famosa proyección, mecanismo de defensa de la proyección, donde, por ejemplo, aparece una enfermedad o alguien incluso murió y había negligencia por parte de los médicos, por ejemplo. Eh, o hay un problema en el matrimonio y se echa la culpa a que justo es porque están los hijos, por ejemplo. Entonces siempre el mal está afuera, no en uno mismo, es no hacerse cargo de lo que le pasa a uno, sino que utilizar el mecanismo de la proyección. Se proyecta la angustia de uno sobre el otro. Entonces, no hacerse cargo de lo que está pasando. Y la última posible respuesta es tener una vivencia depresiva, que es que uno se encuentre abatido, desolado, triste, no tiene más ganas de vivir y es como dice este autor, un pozo de culpa. Entonces, la persona se encierra en sí misma creyendo que el problema está en ella únicamente y que no hay forma de remediarlo. Entonces, la única persona que falló en todo esto soy yo por tal cosa. Entonces, esa es una actitud que puede aparecer totalmente esperable, pero se vuelve patológica si eso se prolonga en el tiempo porque dificulta la posibilidad de superación, ¿no es cierto? Entonces, hay muchas personas que se envuelven, digamos, en quedarse tristes, angustiadas, eh, y les cuesta salirse para crear una actitud de cambio y de sobrellevar eso para eh, equilibrarse nuevamente, ¿no? Ahora, por último vemos
Bueno, por último, no es tan por último, por último de esta parte, que hay beneficios en la crisis. La crisis, obviamente que no es algo que uno lo quiera atravesar. Es difícil como decir, bueno, vamos a mirar el lado positivo de esta crisis. O sea, no es tan sencillo. Ahora sí hay ciertas cosas que pueden venir como puente, digamos, a partir de la crisis. Puede significar un puente de superación para algunas cosas. La crisis generalmente lo que hace es fomentar y potenciar nuestra creatividad. Entonces, cuando nosotros estamos en un problema, o sea, nosotros somos, generalmente tendemos a repetir siempre los mismos patrones para lo que hacemos día a día. Por ejemplo, nuestras rutinas de cómo nos levantamos, de cómo nos cepillamos los dientes, de cómo son nuestras comidas, de, de cómo... Ay, qué susto, un recordatorio, de de cómo vamos al trabajo, ¿no? Las formas de manejarnos generalmente son las mismas. Entonces, se reduce nuestra capacidad creativa. Ahora, cuando nos adentramos a una crisis, nos hace sacar a la luz nuestra creatividad, potenciarla, que miremos recursos distintos, nuevas alternativas, nuestras soluciones. Entonces, agudiza nuestro ingenio. Por ejemplo, a mí me pasa ahora de que estoy como tratando de hacer un tratamiento intestinal y implica cambiar un montón de comidas. Y uno, si va a lo cómodo, recae en, no sé, por decirle, comprar fideos. Bueno, es re cómodo. Ahora, si tenemos que, en mi caso, empezar a hacer una dieta distinta, comer distinto, me obliga sí o sí a mirar recetas distintas, a ir a comprar a lugares donde no compraba antes, a empezar a experimentar recetas. Entonces, sin querer queriendo, fomenta la creatividad porque nos hace pensar, me hace a mí en este caso pensar maneras distintas de comer y que también implica maneras distintas de cómo tiene que comer mi hija, por ejemplo, para que coma más saludable y no estar cayendo en empaquetados, por ejemplo. Entonces, eh, genera como cierta crisis, si bien no es algo dramático ni es algo malo, todo lo contrario, pero desestabiliza y potencia la creatividad. Ahora, imagínenselo en algo grave. Cuesta pensar que hay un beneficio en la enfermedad de alguien, pero también va creando rutinas distintas. Gente que, no sé, de manera obligada tiene que quedarse en una cama sí o sí, para poder superarse emocional y psicológicamente, tiene que ir creando cosas distintas para hacer y a veces fomenta muchísimo el ingenio y la creatividad. Eh, Algo que ya veíamos hoy, que es que uno se siente en la crisis mucho más vulnerable y tiene más apertura a poder pedir ayuda, a que haya alguien que nos tienda la mano y poder hacer uso de eso. Entonces, viéndolo del lado positivo, eh, es una forma de descubrir verdaderos amigos, descubrir, ¿por qué no? El creer en Jesús en este tiempo, porque la persona en crisis nos escucha más. Ustedes mismos contaban ahí experiencias de sus dolientes de que los ven distintos porque son personas de fe y a partir del conflicto aparecieron necesidades de Cristo. Entonces es interesante ver ese beneficio de la crisis. Ahí vuelvo a lo que les decía la vez pasada. A veces oramos para que la persona se sane, pero a veces es la oportunidad para que Cristo actúe en la vida de esas personas. Posibilita otro camino, entonces no hubiese conseguido este trabajo si no me echaban de este otro. Entonces, no hubiese conseguido estos amigos si no me mudaba de lugar, por ejemplo, ver como otra perspectiva, ¿no? Es que en esa encrucijada que nos pone la crisis, poder ver el camino más sano y más bueno, ver como la luz al final del túnel también. Y también nos ayuda a que nosotros podamos valorar lo que se tiene, o sea, tener una actitud agradecida, no estar agradecidos, sino ser agradecidos. Es muy interesante practicar el agradecimiento constante. Eh,
Cuando uno pierde algo es como que valora lo que uno tenía, ¿no? Entonces, está bueno ser agradecidos antes de tiempo. Y por otro lado, que cuando nosotros atravesamos una crisis nos hace o nos debería hacer o nos podría hacer más buenos y más solidarios con otras personas, poder entender más, o sea, eh, no hay nadie que va a entender mejor a otro que el que vivió la misma situación. Eso por ahí eh, veía, ¿no? Lo que escribió Mario, por ejemplo, con su entrevistado, de que por ahí le daba como cosita porque le hacía revivir. Pero sin embargo, ¿quién más que vos va a poder entender a esta persona si ya lo viviste? Entonces, es interesante también pensarlo desde los pastores, que generalmente son personas que sufrieron situaciones en su vida y que ahora son mucho más comprensivos y más empáticos. O sea, o un médico que haya atravesado un cáncer y lo haya superado, o que incluso esté en eso y que pueda ayudar a otros en problemas, en enfermedades oncológicas. Entonces, Carl Jung decía, el doctor herido, sea médico o sacerdote, puede curar. O sea, en ese sentido de que no curar como que pongo las manos y te curo, pero puede ser una persona que al ser herida, al tener algún problema, puede entender mucho más después al otro. Yo pasé por esto y te puedo comprender. ¿Se entiende? Bueno, eh, bueno, yo les propongo que, a ver cuánto me queda de esto, porque no quiero. Bueno, sí, vamos a ver esta acá todavía. Dentro de esta fenomenología aparecen fantasmas, o sea, ideas irracionales de las personas que están dentro de un problema, atravesando una crisis, y aparecen los famosos miedos, por eso se le dice los fantasmas. Una es como la idea de que no se va a salir nunca de esa situación. Cuando aparece algo malo, parece que uno siempre va a estar metido ahí. Entonces, ese es uno de los fantasmas, como que de la persona le cuesta salir del pozo, o eso que les decía de ver la luz al final del túnel. Eh, no volveré a ser el mismo, es como otra de las ideas que aparece, entonces como que a partir de esto ya nada va a ser igual, no sé qué va a pasar conmigo, eh, y como que el impacto es tan fuerte, tan brutal, tan inesperado, que la persona como que se queda con una posición muy fatalista. Eh, es interesante entre todo esto que uno pueda transmitir confianza, palabras de, de ánimo, darles palabras de aliento a la persona, ¿no? Eh, en el primer paso, en el primer punto, digamos, no salir de esta, es como que tratar de hacer ver a la persona que tiene que confiar, digamos, poder transmitirle, como le digo, esa confianza, ver por ahí recursos que tiene la persona como para hacerle ver de que va a poder salir, o ver pequeñas cosas que puede ir haciendo paso a paso, día a día para salir. El hecho de no volver a hacer lo mismo es como también esto de ver la oportunidad para crecer, o sea, no necesariamente tenés que volver a ser el mismo. Vas a ser seguramente cuando superes esto una versión mucho más mejorada de lo que sos ahora, que es la intención, digamos, que también Cristo se vea reflejado en la vida de uno a partir de atravesar algo feo, que es difícil, digamos, es fácil decirlo, pero después vivirlo obviamente que es difícil, pero las palabras de ánimo son muy importantes. Otro del miedo que aparece en los fantasmas es que son débiles, entonces son personas que a veces les cuesta pedir ayuda, y que pedir ayuda significa como mostrar su debilidad y no lo quieren hacer. Entonces a veces son personas en las que es difícil entrar, ¿no? Pero a veces uno puede entrar con palabras de empatía, es decir, yo puedo entender o puedo creer que ahora estás pasando por esto y que es difícil, estoy para escucharte, no para juzgarte. Miedo a la repetición es, bueno, que la vivencia negativa sea vivida como algo que va a volver a pasar, es como el miedo anticipatorio, ¿no? Es generalmente personas más ansiosas que creen que lo malo nunca se va a terminar, entonces aparece como algo bueno, pero no logra ver porque todo el tiempo se tapa la luz con la sombra, digamos. Entonces, es interesante que uno a veces pueda
ayudarle acá a ver que quizás lo malo que le pasó eh, o no es tan malo o no es tan grave o que si lo va a volver a vivir ya tiene herramientas y recursos para poder afrontarlo. Pero que generalmente algo interesante para transmitir y transmitírnoslo a nosotros mismos también es que solo el 10% de los miedos que nosotros tenemos en nuestra vida realmente se cumplen. Las probabilidades son muy bajas y nos amargamos por cosas que no existen. Así que bueno, esas son como algunas de los fantasmas que pueden aparecer en la crisis. Hay más, pero vamos a quedarnos con estos. Yo creo que es un montón de información para una hora y media. Yo a veces digo, estos chicos me van a odiar porque, ah, no, no lo quería guardar. Eh, bueno, vamos hasta acá, me siguen, algunos se durmieron, se fueron, me abandonaron. ¿Les interesa? ¿Les parece que lo pueden ir relacionando con la personita que ustedes vieron o no? O con ustedes mismos quizás. ¿Cómo lo ven? Bueno, a mí me parece muy, muy interesante, la verdad, el tema, ya desde la lectura que estuve haciendo sobre esto, que estaba como las lecturas obligatorias, bueno, es sumamente interesante, ¿no? Me parece muy, muy lindo. Eh, y sí, sí lo pude por ahí relacionar un poco con situaciones las que me tocó vivir, y bueno, ahora toca por ahí pensar un poco en esto que se dice, ¿no? De la persona que elegimos para ver cómo lo vemos esas cualidades, esas actitudes, esas cosas que se atraviesan o que se pasan en medio de la crisis Ajá. en la persona, sí. Gracias, Brenda. Gracias por compartir. Mario. Y por ahí yo lo que venía viendo durante toda la clase prácticamente era por ahí lo que había hablado y comentado de la situación que pasamos con mi esposa Ajá. y me viene todo a la mente como que todo lo que vivimos hoy, lo que vimos hoy en la clase, lo vivimos nosotros en algún momento. Incluso ahora que ya está ya mejor, ¿no? Justo me quedó muy grabado esto último que nos dijiste, donde ella siempre dice que, eh, ¿qué tal si me pasa de vuelta? Si vuelvo a recaer, si me vuelvo a olvidar de las cosas y está con esa ansiedad. de- Incluso ella tiene por ahí a veces ataques de ansiedad, ¿no es cierto? Y eso, pero era muy como que lo vivía eh, prácticamente en lo que nos había pasado a nosotros. Incluso me pareció muy interesante lo de lo que nos dijiste, que durante la crisis se experimenta gran necesidad de ayuda y uno es susceptible a la influencia de otros. Es algo que le pasó a ella cuando estaban en el momento más complicado. Sacó licencia, ¿no es cierto?, de su trabajo como maestra y un día vino su directora, que es una persona que ella no siempre tuvo una relación, porque era una persona difícil, una relación media complicada, y cuando ella más lo necesitaba, vino esta persona y le dice, mirá, ¿por qué vos no dejás tu trabajo, pedís un retiro, te quedás en tu casa? Y ella en ese momento me dijo, ¿sabe qué, Mario? Vamos al Consejo de Educación, a Oberá, donde era junta médica más que nada, y yo voy a dejar de trabajar, yo no quiero saber porque nadie me quiere ahí en la escuela, porque están en contra mío, Bien. y, y estaba con ella tenía en la cabeza en ese momento que ella iba a dejar de ser maestra. Entonces, a mí me tocó también en ese momento decirle, mira, el momento que vos estés bien, que vos salgas de tu situación que estás viviendo ahora, si vos querés dejar de trabajar, yo te apoyo. Pero en este momento en este momento que estás pasando por esto,
no tomes una decisión apresurada. Ella estaba Claro. con la firme decisión de dejar de trabajar y yo sabía y sé todo lo que a ella le gusta trabajar con los niños, ¿no es cierto? Entonces le dije, mira, el día que vos te recuperes y estés bien y decidís dejar, yo te apoyo. Pero ahora no te voy a dejar que vos Qué bueno dejes tu trabajo. conocerla, Y digamos, bueno, para poder orientarnos. exacto. Entonces, hoy por hoy ella volvió a la escuela, está contenta con su trabajo. Hay momentos donde también pasan cosas en su trabajo, ella tiene esa gana de dejar, pero ya es por otro motivo y ella volvió a disfrutar de su trabajo, ¿no es cierto? De Mira vos. estar con los chiquitos y todo. Entonces, en ese momento fue como que alguien le influyó Ujú. con simples palabras, ¿no es cierto?, a tomar una decisión que podía repercutir en toda Claro, su vida, ¿no es cierto?, de ahí en adelante. Eh, Enriquece lo que uno sí. va aprendiendo y recordando, ¿no? Yo analizaba toda esta etapa de la clase, de las crisis, y, y antes de ver a mi doliente, viví mis crisis, y, Mm, y es esa situación, ¿no? O pasar situaciones difíciles. Entonces, el hecho de que cómo se manifiestan las crisis en nuestra propia persona, es un parteaguas para poder calzarse los zapatos del otro. Yo recuerdo mucho tiempo que yo no tenía dolor físico. A mí poner una inyección, em, ciertas situaciones, ¿no? Que yo veía que otras personas sufrían, yo no sufría. Pero como fui una persona que siempre me cerré y fue muy difícil sacar lo que a mí me estaba doliendo, porque no había la confianza ni sabía yo con quién, este, ahora soy una mujer que soy súper vulnerable al dolor físico, mm, porque mis crisis me hicieron que lo somatizara. Y ahora, de verdad, una enterrada de una astillita, una jalada de una uña, una cortadita, para mí es el dolor más intenso mira vos. que no, a veces ni tolero el dolor. Pero yo entendí que fueron tantas crisis guardadas aquí pues en mi corazón y en mi mente, y que yo decía, soy fuerte, yo soy fuerte y voy a aguantarlas y voy a poder y voy a salir. Y ahora analizo, pasaron una serie de situaciones complicadas, ¿no? Por mí pasaron pensamientos negativos, definitivos, y es porque no tiene uno el alcance de cómo entender las crisis, cómo salir de ellas, a quién afianzarse. Bendito sea Dios que el Señor siempre fue poniendo ahí al angelito, al barco, al transporte para que yo me fuera trepando, fuera saliendo, ¿no? Ahora lo entiendo, pero Y que hay ahora quienes lo puedas también tomar para lo que venga. sí, 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 y de ahí es donde yo digo, cuánta gente pasa por esos momentos y no sabe ni siquiera, a veces no saben ni que están en crisis, creen que es una forma normal de ser, ¿no? Ay, hoy cambió mi carácter y hoy ya soy más irascible, más corajuda, ahora odio a todo mundo, pero a veces no saben ni siquiera que está pasando una situación de crisis, no lo aceptan.
Entonces sí, importantísimo entenderlo y tener ahí a la mano todas las alternativas para salir de estas crisis, porque no todos toleran una crisis. A veces nos Exacto. encontramos gente que dice uno, pues es que yo pasé por eso y yo nunca pensé en quitarme la vida, pero hay quienes con menos Y de eso algunos sí, se lo... sí, sí. tal cual. Entonces, Es interesante. eso es lo importante, ¿no? Ahora ya sabemos las crisis, cómo usar las herramientas de ayuda y bueno, pues ya lo sabemos, hay que hacerlo, hay que utilizarlas, no quedarnos ahí con todo este material que pues Dios nos ha provisto. Gracias, gracias por todo Gracias, lo que nos... muchas gracias por compartir también. Bueno, chicos, los dejo por acá entonces. Nos despedimos hasta el lunes, si Dios quiere. Y bueno, la verdad que fue una clase muy linda. Les agradezco mucho por compartir esas experiencias eh, que son enriquecedoras para todos y también para mí, de manera personal, es que esta materia pueda servir también para eso, para hablarnos, para conocernos, para desahogarnos, para aprender uno del otro, que también pueda tener ese recurso, ¿no? Así que bueno, los saludo, nos saludamos y nos despedimos. Hasta el lunes. Chau, chau a todos. Chao, Chao, chao a chao. todos, Hasta la próxima. bendiciones. Nos Bendiciones para vemos. todos. Bendiciones.